La increíble historia de Josué y la tierra prometida. Historia bíblica Pergamino. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. La noche se derramaba como tinta púrpura sobre las llanuras de Moab, y el campamento de Israel contenía el aliento. Las antorchas titilaban, lanzando espirales de humo fragante, mientras millones de peregrinos alzaban la vista hacia la cima del monte Nebo. Allí, recortado contra un cielo tachonado de estrellas, se erguía Moisés, el libertador que había desafiado al faraón, partido mares y hablado con Dios. Nadie lo sabía aún, pero aquella sería la última vez que su silueta dominaría el horizonte. Un nuevo temor se abría paso entre las almas. ¿Quién conduciría ahora al pueblo a la tierra prometida? El desierto, extendido a sus espaldas como un océano de dunas silenciosas, parecía guardar cada lamento, cada murmullo de queja, cada osamenta blanqueada por el sol. Por delante, en cambio, la franja verde de Canaán relucía bajo la luna como una esmeralda imposible, recordándoles la promesa jurada a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Moisés contempló aquel horizonte con ojos fatigados pero ardientes. La barba cenicienta le temblaba por la emoción contenida. Había soñado con pisar esos valles fértiles, beber de esos ríos caudalosos y ver a su pueblo cosechar viñas rebosantes de uvas. Sin embargo, sabía que su misión terminaba allí, a escasos pasos del destino. A su lado estaba Josué, hijo de Nun, guerrero templado en la fragua del desierto. Sus manos, endurecidas por la espada, vibraban al sostener el bastón del profeta. El viento nocturno azotaba sus ropas, pero lo que le erizaba la piel era la certeza de que sobre sus hombros caería muy pronto el peso sagrado del liderazgo. «Escucha, hijo mío», murmuró Moisés, su voz áspera pero firme, como un río que nunca deja de fluir. «Jehová te escoge. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Guarda este libro de la ley en tu corazón y en tus labios, medita en él día y noche, y todo cuanto emprendas prosperará». Aquellas palabras se imprimieron como hierro candente en el espíritu de Josué. Le asaltaron recuerdos: el mar rojo abriéndose en dos muros de cristal, el maná cayendo como rocío dulce, la roca que brotó agua en Horeb. También emergieron las sombras, los ídolos de oro, las murmuraciones, las serpientes abrasadoras. ¿Cómo liderar a un pueblo capaz de adorar y maldecir con el mismo aliento? ¿Cómo sustituir al amigo de Dios, cuyo rostro todavía destellaba con la gloria del Sinaí? Moisés posó sus manos sobre la cabeza del joven comandante. Algunos ancianos juraron ver un destello cruzar entre maestro y discípulo, como si un relámpago invisible sellara la unción. Acto seguido, sin queja ni temor, el profeta expiró. Relata la tradición que Dios mismo lo sepultó en un valle secreto, para que ningún orgullo humano convirtiera su tumba en santuario. La noticia descendió al campamento como un vendaval helado. No hubo tiempo para cortejos ni epitafios. La muerte del profeta era un golpe a la esperanza y, al mismo tiempo, un llamado urgente a la fe. Desde la primera tienda hasta la última hoguera, madres abrazaron a sus hijos, ancianos se cubrieron de ceniza y guerreros apretaron la mandíbula. ¿Marcharían? ¿O quedarían para siempre al borde del Jordán, tan cerca y a la vez tan lejos de su destino? Con las primeras luces del alba, Josué recorrió las filas. Cada mirada hablaba de anhelo y de miedo, cada rostro arrugado depositaba sobre él la carga de generaciones. Se detuvo en el centro del vasto campamento y alzó la diestra. El murmurar de cientos de miles de voces se extinguió como antorcha en la brisa. Incluso el río Jordán, serpenteando cercano, parecía contener su caudal. «Pueblo de Israel», tronó su voz, sorprendentemente segura. «Jehová, Dios de nuestros padres, no nos ha traído hasta aquí para morir en el desierto. Dentro de 3 días cruzaremos este río y tomaremos la tierra que Él prometió a nuestros antepasados. Preparaos». Un clamor estalló, mezcla de júbilo y vértigo. No obstante, en los contornos del campamento persistían las sombras del miedo, historias de gigantes en Jericó y murallas que tocaban el cielo. Josué lo percibió y se adelantó. Recordad cómo el Señor partió el mar, cómo envió maná, cómo levantó su mano contra Amalec. Él no cambia. Ni la incredulidad ni la rebeldía cruzarán con nosotros.
Las palabras cayeron como piedras en un lago, generando ondas de determinación. Los levitas entonaron un salmo antiguo, el que habita al abrigo del Altísimo, y una brisa de fe recorrió las tiendas. Los herreros avivaron los fuegos, las mujeres empacaron grano y vasijas, y los niños, con ojos enormes, soñaron con colinas cubiertas de flores. Al mediodía, el sol refulgía sobre el Jordán como un escudo de bronce. Josué levantó la vista al Nebo una última vez. Un solo rayo se filtró entre las nubes, iluminando la cima vacía, y comprendió que aquella luz era una promesa silenciosa, el mismo Dios que había guiado a Moisés guiaría ahora sus pasos. Respiró hondo y sintió como el peso del duelo se transformaba en un timón firme. «Levantaos», gritó. «Es tiempo de conquistar la promesa». Millones de pies respondieron, levantando una nube de polvo dorado que se elevó como incienso. Y aunque aún quedaban gigantes por enfrentar, murallas por derribar y batallas por librar, aquel amanecer selló la transición de la generación del desierto a la generación de la conquista. Bajo la mirada atenta del cielo, Josué avanzó, sabiendo que cada latido sería testigo de que las promesas de Dios jamás caducan. El crepúsculo se aferraba a las cumbres de acacia cuando Josué, aún con la voz de su primer discurso resonando en los valles, se retiró a una pequeña tienda apartada. El murmullo del campamento había menguado, pero el nuevo líder no encontraba reposo, sus pensamientos eran un enjambre de dudas que zumbaban con fiereza. A sus pies reposaba el libro de la ley escrito por Moisés, páginas curtidas por la arena y la sangre de 40 años de ruta, cada letra era un recordatorio de la estatura moral del profeta y, al mismo tiempo, un espejo implacable que le revelaba sus propias flaquezas. De pronto, el viento cambió de tono. No fue un soplo cualquiera, era como si una ráfaga de eternidad hubiese atravesado el lienzo de la tienda. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras que parecieron danzar, y el corazón de Josué latió con la fuerza de un tambor ceremonial. Entonces una voz, profunda como la raíz de los montes y suave como el rocío de Hermón, quebró aquel silencio sagrado. Josué, hijo de Nun, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú cruzarás este Jordán con todo este pueblo. Ningún hombre podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte y valiente. Las rodillas se le doblaron y cayó rostro en tierra. Cada sílaba era un trueno que sacudía los cimientos de su alma, pero también un bálsamo que cauterizaba sus heridas más secretas, el temor al fracaso, el peso de la comparación, el recuerdo punzante de los espías incrédulos que habían hecho llorar al pueblo. Yo te he mandado, reiteró la voz, como un sello de fuego sobre la incertidumbre, medita en este libro de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El aire se volvió denso, cargado de una santidad palpable, Josué se atrevió a alzar la mirada. No había visiones de querubines ni carros ardientes, pero una luz inmaterial inundaba la tienda, envolviéndolo en una calidez que espantaba toda frialdad. Allí comprendió que la verdadera valentía no brota de la espada ni del músculo, sino de la obediencia radical a una palabra que trasciende la muerte y el tiempo. Con un suspiro que era mitad alivio y mitad resolución, se puso en pie. Salió al exterior y vio el Jordán extendiéndose como una cinta oscura bajo la luna. A simple vista, el río era un obstáculo insalvable, corriente impetuosa, barrancos resbaladizos, y del otro lado, lo sabía por rumores de caravanas, ciudades amuralladas, reyes bárbaros y guerreros gigantescos. Pero ahora, ese mismo río parecía pequeño junto al eco todavía vibrante de la promesa divina. La noticia del encuentro corrió como fuego en hierba seca. A la mañana siguiente Josué convocó a los sacerdotes y a los principales de cada tribu. Mientras el sol trepaba por el horizonte, sus palabras cayeron sobre la asamblea como granizo de oro. Hoy santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Cuando veáis el arca del pacto, llevada por los sacerdotes levitas, seguidla, el Dios que partió el mar abrirá también estas aguas. Hubo un murmullo de espanto y asombro, el arca, símbolo de la presencia divina, adelantaría al ejército, guiada por hombres que no blandían lanzas sino utensilios de culto. ¿Cómo pelear?, se preguntaban algunos, con trompetas y fe como armamento principal. Pero el brillo en los ojos de Josué silenciaba toda réplica,
era el reflejo de alguien que había hablado con el invisible y había salido transformado. Aquella noche, las familias se purificaron, padres lavaron los pies de sus hijos, ancianas tejieron cintas de lino blanco, los sacerdotes pulieron las trompetas de plata que habían resonado en el Sinaí. Bajo cada tienda se recordaron prodigios, el fuego nocturno, la nube diurna, las codornices inesperadas y, sobre todo, la desgracia de los que se habían ahogado en su propia incredulidad. Esta vez no fallaremos, juraban las niñas con voz temblorosa, mientras aprendían los salmos que entonarían al cruzar. Antes del alba, Josué caminó solo hacia la orilla. El río rugía, casi burlón. Sumió sus pies en el agua y el frío le mordió la piel como un presagio. Sin embargo, al recordar la orden divina, una paz indomable le inflamó el pecho. No se trataba de desafiar leyes naturales por capricho, sino de obedecer al legislador del universo. Entonces, con voz apenas audible, susurró, «Aquí estoy». Y juró en lo secreto de su corazón que, aunque el Jordán no cediera y los cielos se cerraran, él no volvería atrás. Cuando regresó al campamento, el amanecer ya doraba las tiendas y teñía de brasa los escudos pulidos. Los vendedores ambulantes que seguían la caravana guardaron silencio. Algo distinto, casi tangible, respiraba entre los hijos de Israel, era el aliento de la fe renovada. Josué subió a una roca y alzó la mano, una vez más las conversaciones cesaron de golpe. Hoy veremos la gloria de nuestro Dios. No temáis al agua ni a los gigantes que moran más allá, lo imposible es apenas el escenario favorito del Altísimo. Un estruendo de júbilo sacudió los valles. Madres alzaron a sus pequeños, los ancianos levantaron varas que habían acompañado el peregrinaje desde Egipto, hasta los más incrédulos sintieron un estremecimiento. Y aunque algunos ojos revelaban todavía destellos de miedo, se encendió en todas las almas una llama común, la convicción de que el mismo Dios que había hablado con Josué marcharía al frente de la procesión. Así, antes de que el sol alcanzara el cenit, la columna de sacerdotes se formó, los levitas se ciñeron el efod y los guerreros alinearon los estandartes. El campamento entero, hombres, mujeres, ancianos y niños, comenzó a avanzar hacia el Jordán, guiado no por estrategias humanas sino por la voz que había tronado en la tienda la noche anterior. En cada paso resonaba un eco antiguo, sé fuerte y valiente. Fueron palabras que traspasaron la carne para incrustarse en los huesos, un latido que sincronizó millones de corazones al compás de la fe. Y con ese latido, Israel se encaminó hacia la frontera de lo sobrenatural, aguardando el momento en que el barro del Jordán se convertiría en pasarela de milagro y preludio de conquista. Los primeros rayos de sol acariciaban el campamento cuando Josué reunió, en secreto, a dos de sus hombres más sigilosos. Eran Salmón y Finés, curtidos en la guerra, pero sobre todo conocidos por su discreción. Cada cicatriz en sus brazos contaba una batalla ganada sin alardes, cada mirada reflejaba entereza sin soberbia. Josué les habló en voz baja, casi temiendo que el viento traicionara sus planes. Vais a cruzar el Jordán esta misma noche. Infiltraos en Jericó, observad las murallas, escuchad los rumores y regresad con un informe claro. Recordad, nuestros corazones pueden apostar la vida sobre vuestro testimonio. Ellos no asintieron, simplemente apretaron la empuñadura de sus dagas, trazaron sobre el pecho el signo del Altísimo y desaparecieron entre las tiendas. Las madres, al verlos partir con capas polvorientas, contuvieron un suspiro, sabían que aquel viaje no era solo un reconocimiento militar, era la antesala de la guerra que abriría la tierra prometida. La travesía hasta Jericó fue un desfile de peligros silenciosos, cañaverales donde los mosquitos zumbaban como pequeñas trompetas de alarma, laderas escarpadas custodiadas por centinelas amorreos, y finalmente la llanura bañada por la luna donde la ciudad se alzaba como un coloso. Sus murallas, tanto la interna como la externa, se erguían altas y gruesas, construidas con enormes ladrillos rojizos que parecían consumir la luz. Desde lo lejos, las antorchas de las torres de vigilancia titilaban como ojos de bestia insomne. Los espías aguardaron la hora más oscura. Con el sigilo de gatos monteses, cruzaron el foso, se adentraron por un respiradero derrumbado y, gateando entre el ladrillo roto, emergieron en una calleja apestada a especias y sudor. Jericó, aunque fortificada, rebosaba de vida, se oían risas de taberna,
rezongar de mercaderes sirios, el tintinear de monedas y el rumor de soldados ebrios contándose hazañas. Entre aquel caos, Salmón y Finés no tardaron en notar los carteles de búsqueda clavados en postes, espías hebreos. Recompensa por su captura. La fama del pueblo de Israel había cruzado el Jordán antes que ellos. Refugiados en las sombras, los dos hombres recorrieron callejones hasta dar con una posada construida contra la propia muralla. En su dintel, una lámpara escarlata colgaba balanceándose, era la señal de Rahab, la dueña, comerciante, huésped y, según la lengua mordaz de Jericó, una mujer de moral ambigua. Los hebreos sabían que sus habitaciones estaban siempre llenas de forasteros y que ella, a cambio de la información correcta, podía convertirse en aliada invaluable. Al tocar la puerta, Rahab los recibió con una ceja alzada. Su intuición era afilada como navaja y, esa noche, detectó el miedo santo en la mirada de aquellos viajeros polvorientos. Antes de que pronunciaran palabra, susurró: «Sé quiénes sois. Y sé por qué habéis venido». Las palabras les cortaron la respiración, pero el siguiente gesto de Rahab fue inesperado. Con un ademán rápido los condujo por una escalinata angosta hasta su azotea. Allí, entre haces de lino secándose al viento, les indicó que se agazaparan. Los pasos de soldados resonaron en la calle casi al instante. Un capitán iracundo bramaba: «Abrid, Rahab. Se han visto infiltrados». Ella bajó sola, y desde la azotea los espías escucharon la conversación. Con voz firme, Rahab mintió sin titubeo. Claro que estaban aquí, llegaron al anochecer. Pero se marcharon antes de que la puerta de la ciudad se cerrara. Si corréis tras ellos, tal vez los alcancéis en el camino al Jordán. El sonido de las sandalias alejándose fue un alivio, pero los corazones de Salmón y Finés latían con furia. ¿Por qué aquella extranjera arriesgaba la vida por dos desconocidos? Cuando Rahab regresó, la luna iluminó su rostro moreno, donde se mezclaban determinación y un leve temblor. Ella habló sin rodeos: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra. El terror se ha apoderado de nosotros, todos los habitantes desfallecen. Hemos oído cómo vuestro Dios partió el mar rojo y venció a los reyes Sihón y Ag. Juradme ahora, por el Señor al que servís, que cuando conquistéis Jericó, salvaréis mi vida y la de mi familia». Salmón apoyó la mano sobre el pecho, allí donde guardaba un pequeño rollo de cuero con las promesas de Abraham, y replicó: «Que nuestra vida pague la vuestra si faltamos a nuestra palabra. Coloca esta cuerda escarlata en tu ventana, cuando las trompetas resuenen y las murallas caigan, todos los que estén bajo tu techo quedarán a salvo». Rahab desató de su cintura un cordón rojo y lo entregó al espía. Bajo la luz lunática, aquel hilo parecía una línea de sangre que conectaba el juicio con la misericordia. Era un símbolo que trascendía culturas y pecados, un pacto sellado por la fe, no por la reputación. Antes del alba, aprovechando la misma rendija por la que se infiltraran, los hombres descendieron con una cuerda hasta la falda de la muralla y escaparon rumbo a las colinas. Se ocultaron 3 días en cavernas, eludiendo patrullas cananeas, hasta que por fin cruzaron el Jordán y llegaron al campamento. Cuando narraron su aventura, el silencio cayó sobre Israel. Cada palabra sobre el temor de Jericó, cada descripción de las murallas y, sobre todo, la historia de Rahab, una gentil que había decidido creer en el Dios de Israel, inflamaron los corazones. Josué escuchó y sonrió con un brillo nuevo en los ojos. No era simple valentía lo que vencería las murallas, sería la fe, una fe tan potente que ya estaba haciendo aliados dentro de la ciudad enemiga y derribando fortalezas invisibles. Entonces, frente a la asamblea, proclamó: «El Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos. Preparaos, cuando llegue el 7º día, las trompetas resonarán y los muros caerán». En ese instante, a kilómetros de distancia, Rahab ataba el cordón rojo a su ventana. El tejido ondeó contra el viento del desierto, un estandarte en miniatura, sencillo pero inquebrantable. Y mientras el sol naciente teñía de oro las murallas gigantescas, la promesa latía entre dos mundos: fuera, un ejército que marchaba con salmos; dentro, una mujer con pasado turbio y futuro incierto. Ambos aguardaban el toque de trompeta que haría temblar la tierra y demostraría que la gracia puede encontrarse en los lugares más inesperados.
Una aurora dorada despuntaba cuando las trompetas de plata rasgaron el silencio y vibraron sobre los toldos como un llamado ancestral. Mujeres apresuraban a sus pequeños, ancianos se apoyaban en bastones labrados, soldados ajustaban correas de cuero endurecido, pero en todos, desde los más fuertes hasta los más frágiles, ardía la misma certeza: hoy se cruzaría el Jordán o se moriría intentándolo. El río, hinchado por los deshielos del Hermón, rugía con fuerza descomunal. Sus remolinos golpeaban los juncos y salpicaban espuma como garras de fiera blanca. Desde la orilla oriental, Israel lo contemplaba con un estremecimiento antiguo, mezcla de memoria y temor. En su imaginación, aquel caudal se erguía como una muralla líquida que intentaba erigir un último «no pasarás» contra la promesa divina. Pero entre los que observaban se encontraba Miriam, anciana que había nacido esclava en Egipto, cruzado el Mar Rojo de niña y cargado cántaros durante 4 décadas en el desierto. Sus pupilas ennegrecidas brillaban con fuego juvenil. Ella sabía, lo sentía en la sangre, que lo imposible era, para el Altísimo, apenas un preludio de gloria. Al frente de la multitud, Josué vigilaba cada detalle. Ordenó que 12 sacerdotes se alinearan, cada uno portando sobre el hombro un travesaño del arca del pacto, el cofre de madera de acacia, laminado en oro, donde descansaban las tablas de la ley, el maná incorrupto y la vara florecida de Aarón. Los querubines cincelados centelleaban bajo el sol como brasas vivas. Era el símbolo máximo de la presencia divina, y hoy sería el ariete espiritual que abriría un camino donde no lo había. Josué levantó la voz, y el eco se propagó hasta la última tienda. Escuchad, Israel, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca reposen en las aguas del Jordán, el río se detendrá. Pasaremos en seco, cada tribu tomará una piedra del lecho como testimonio, para que vuestros hijos pregunten mañana, ¿qué significan estos monumentos? Y responderéis, nuestro Dios partió las aguas ante nosotros, punto. Un murmullo, mitad asombro, mitad incredulidad, se extendió como bruma. Pero las miradas tropezaron con la firmeza de Josué. Allí no había fanfarria ni bravuconada, solo la serenidad de quien había oído la voz que acalla tempestades. Los sacerdotes avanzaron. El arca parecía pesar menos que una pluma, sostenida por la obediencia. Al acercarse al torrente, los pies desnudos de los levitas tocaron la primera ola. Algunos niños soltaron un grito, nada sucedió. El agua lamió los tobillos, subió hasta las pantorrillas, los sacerdotes vacilaron un instante, y un silencio de plomo cayó sobre la multitud. Fue entonces cuando, muy arriba del cauce, en un lugar llamado Adam, el río dio un estallido sordo, como si un gigante invisible hubiera golpeado su cauce. A cada latido, la corriente se fue amontonando en columnas espumosas que retrocedían, dejando al descubierto el lecho pedregoso. La escena era irreal. Abajo, frente a Israel, el Jordán seguía fluyendo hacia el Mar Muerto. Arriba, las aguas se empilaban como un muro azulado, vibrante, mientras peces boqueaban en el aire atrapados entre remolinos suspendidos. Un aroma a limo fresco y a hierbas arrancadas se elevó, mezclándose con el incienso de los sacerdotes. Aquellos hombres, ahora con el lecho seco bajo sus sandalias, se plantaron en medio del cauce y alzaron el arca como un estandarte de oro bruñido. Miriam avanzó la primera, apoyada en su bastón. Su nieta Dalia la seguía, ojos redondos como lunas. Cada paso sobre las piedras húmedas era una carta de victoria escrita por pies cansados. Una a una, las tribus formaron columnas, cruzando donde minutos antes hubiera significado la muerte. Las mujeres cantaban un estribillo que había nacido 20 generaciones atrás, durante la noche del Éxodo. Caballo y jinete arrojó en el mar, esta vez lo adaptaban, y el Jordán tembló ante el paso de su pueblo. En medio de la procesión, Salmón, uno de los espías, se detuvo para clavar la mirada en la ribera occidental. Allá, en la parte más alta de la muralla de Jericó, un resplandor rojo ondeaba, el cordón de Rahab. El contraste era portentoso, detrás quedaban las aguas sujetas por el mandato divino, delante, las murallas que pronto cederían al sonido de trompetas. Entre ambas barreras, un solo símbolo de unión, la fe de una proscrita y la obediencia de un pueblo. Cuando el último cordero atravesó el lecho, Josué alzó su mano. 12 hombres, uno por tribu, regresaron al centro del cauce y alzaron piedras enormes, aún goteando.
Era un memorial, un altar de roca y recuerdo, para que ningún nieto olvidara que el suelo imposible se había vuelto sendas bajo sus pies. Solo permanecían los sacerdotes, firmes como columnas vivas. Josué les asintió. Ellos ascendieron la ribera occidental, la base del arca tocó la hierba y, en el instante exacto, las aguas se soltaron. Con un rugido semejante a trueno, el río volvió a su cauce, arrastrando ramas, troncos y el asombro incrédulo de toda Canaán. Fue tan súbito que una niebla de rocío salpicó los rostros, refrescándolos como un bautismo de conquista. Al caer la tarde, el campamento acampó en Gilgal, cuyo nombre significa círculo o desenrollar, porque allí se descorrió la vergüenza del desierto. Las fogatas dibujaron aureolas anaranjadas sobre las tiendas, y las 12 piedras aún chorreaban agua bajo el resplandor de la luna. Miriam, sentada junto a Dalia, palmeó el canto rugoso de una de ellas y susurró: «Hija, cuando la penumbra se cierna sobre tus días, recuerda este pedrusco. No será tu fe la que sostenga a Dios, sino la fidelidad de Dios la que sostendrá tu fe». Lejos de allí, en Jericó, los centinelas temblaban. Jamás habían visto un fenómeno semejante, un pueblo sin puentes, sin balsas, sin arietes, atravesar un río embravecido como si fuera un sendero de jardín. La noticia corrió por los corredores de palacio, derribando bravatas y despertando presagios. Los sacerdotes cananeos balbuceaban a sus ídolos: si el Dios de Israel gobierna ríos, ¿qué defensa queda a una muralla hecha de barro y paja? Mientras tanto, en Gilgal, Josué hizo algo que pasaría inadvertido ante ojos apresurados: afiló cuchillos de sílex y renovó el pacto de la circuncisión, símbolo de pertenencia. El grito de los varones resonó en la noche, pero fue un grito de entrega más que de dolor. En la misma jornada en que Dios partió un río, Israel partió su orgullo, demostrando que la conquista no sería mero despliegue bélico, sino obediencia continua. Al apagar su antorcha, Josué alzó la vista. El cielo era un manto tachonado de promesas. Podía oír, en la brisa que cruzaba el campamento, un murmullo inconfundible: sé fuerte y valiente. Y comprendió que la fuerza no era mera osadía, sino la capacidad de avanzar cuando las aguas se retiraban y también cuando se abalanzaban furiosas, sabiendo que al final de cada jornada la palabra seguía firme, sosteniendo universo y corazón. Así cerró aquel día, con un río domado, un altar erigido y un pueblo transformado. No eran ya los hijos de la esclavitud ni los nómadas del desierto, eran los herederos legítimos de la promesa, marcados por el agua detenida y la gracia que fluyó más caudalosa que el Jordán. La conquista había comenzado, no con lanzas, sino con un sendero seco abierto por la mano del invisible, para recordar a todas las generaciones, incluida la nuestra, que ningún obstáculo es invencible cuando la fe se alinea con el propósito eterno de Dios. El aire se estremecía como una cuerda tensada al límite. Las primeras luces escarlatas de la aurora rozaban las murallas de Jericó, altísimas, arrogantes, de ladrillos rojizos que parecían beber sangre y sol por igual. En la cima, los centinelas se frotaban los ojos: durante 6 días habían mirado, incrédulos, a un ejército extranjero desfilar en círculo sin lanzar una sola flecha. Hoy, 7º día, el silencio tenía filo de cuchillo y olor a milagro: algo en el polvo, en el soplo del viento del desierto, anunciaba que los muros cribados de orgullo estaban a segundos de ser juzgados por el mismo Dios que había domado mares y ríos. La estrategia divina que desarmó la lógica humana. Aún antes del amanecer, Josué pasó revista a las tribus. Ni una lanza descansaba en alto, ni un guerrero blandía espada; en cambio, 7 sacerdotes, vestidos de lino blanco, cargaban sus trompetas de cuerno de carnero, los ofares, mientras otros 4 portaban el arca del pacto. Quienes miraban desde dentro de la ciudad se burlaban. ¿Con qué pretenden asustarnos? ¿Con trompetas y un cofre? Lo que no veían era la tensión contenida en cada garganta hebrea. 6 días de marcha silenciosa habían sido un ayuno de palabras para saciarse de confianza. Cada vuelta alrededor de Jericó era como envolver la fortaleza con un lazo invisible de fe, apretando poco a poco la incredulidad hasta asfixiarla. Y hoy habría 7 vueltas. Josué, con el rostro curtido, se acercó a los sacerdotes. No alzó la voz, bastó un gesto. Ellos tocaron los ofares y el lamento grave, casi prehistórico, reptó por la mañana.
Las puertas de la ciudad chirriaron al cerrarse con doble cerrojo. En lo alto, Rahab, oculta tras su ventana con el cordón escarlata ondeando, murmuró una oración que ardía en su pecho como carbón encendido. Que tu misericordia sostenga mi promesa. Las primeras 3 vueltas, el goteo del pánico. La procesión inició. El suelo tembló bajo los pies de un pueblo que ya no caminaba como esclavo ni como nómada, sino como heredero. No hubo cánticos, solo latidos acompasados. En Jericó, los padres apretaban a sus hijos, las mujeres corrían al pozo y los soldados afilaban lanzas que se sentían ridículas ante la memoria de un río abierto y un mar partido. Tras la primera circunvalación, un murmullo de temor reptó entre los callejones, ¿y si esta es su magia? Tras la segunda, los burladores tragaron saliva. Tras la tercera, incluso los valientes sentían la piel hormiguear. Las vueltas cuarta a sexta, la fe que madura en silencio. El sol escaló el firmamento y, con cada vuelta, el calor pegajoso empezó a empañar visores de bronce. Un chico cananeo espetó desde la muralla. Cobardes. ¿Solo saben marchar? Más su voz se quebró al ver que ni un hebreo le dirigía la mirada, aquella indiferencia gélida lucía más hiriente que 100 flechas. Los israelitas marchaban, sudor goteando, polvo en las sandalias, pero con ojos fijos en lo invisible. En el campamento, Miriam, ya vendada por la circuncisión de Gilgal, alzaba un salmo por cada vuelta, tejiendo un coro inaudible que, sin embargo, parecía vibrar en los ladrillos del muro. Séptima vuelta, trompetas, grito y cataclismo. Cuando el sol tocó su cenit, la séptima trompeta rasgó el aire con un bramido prolongado. Josué alzó la mano y, por primera vez en 7 días, rompió el voto de silencio. Gritad. Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aquel clamor fue un rugido telúrico. Cientos de miles de gargantas exhalaron un grito que llevaba dentro 40 años de desiertos, dudas y anhelos. Las murallas, orgullosas de su grosor, comenzaron a vibrar, el polvo se tambaleó en fisuras que crecían como serpientes de tierra entre los ladrillos. Desde lo alto, Rahab apretó el cordón rojo con los nudillos blancos y sintió como su casa, construida sobre la muralla, temblaba como un barco en tormenta. Un sonido seco, desgarrador, anunció el juicio, los bloques se desmoronaron como si una mano colosal los hubiese convertido en arena. Lo que los ingenieros de Jericó habían tardado décadas en erigir, el suspiro de Dios lo derribó en segundos. Un remolino de polvo ocultó el sol, los centinelas, frenéticos, cayeron con él, las puertas cedieron, y tras ellas la ciudad quedó expuesta, desnuda, incapaz de defenderse. Misericordia en medio del juicio. Josué extendió su lanza señalando la abertura. Salmón y Finés, los espías, cruzaron primero, guiados por fuego interior. Entre el caos, techos desplomados, soldados sin rumbo, gritos que suplicaban piedad, hallaron la casa de Rahab, milagrosamente indemne. El cordón escarlata ardía contra la nube de polvo, símbolo de gracia en medio del juicio. Allí reunieron a Rahab, a sus padres, hermanos y sobrinos. Mientras afuera las trompetas seguían resonando y el estrépito llenaba la ciudad, un remanso de paz envolvía aquel umbral marcado por la fe. Consagración de la victoria. La batalla, si puede llamarse así, duró un suspiro. Jericó no se rindió, simplemente colapsó ante el poder de la obediencia. Sin embargo, Josué ordenó que se respetara el anatema, nada de botín excepto oro, plata y utensilios de bronce para el tesoro del Señor. La victoria no era ocasión de ganancia personal, sino de reverencia. Al caer la tarde, una hoguera monumental abrazó ídolos, tapices paganos y muebles lujosos, todo aquello que recordaba la arrogancia de las murallas. Las llamas danzaban en un crepitar que parecía entonar justicia. En las afueras, Rahab observó el resplandor y comprendió que su pasado ardía con la ciudad, de las cenizas, Dios fabricaba un linaje nuevo. Tiempo después, ella se uniría a Salmón y engendraría a Booz, bisabuelo del rey David, antepasado del Mesías. La escarlata de su ventana se convertiría en hebra carmesí de redención para la humanidad. Eco perpetuo de un muro caído. Esa noche, el pueblo erigió otro altar de piedras in situ. Sobre él, Josué grabó con cincel palabras que el polvo no borraría, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu.
Cuando el coro entonó un salmo de victoria, muchos lloraron, no de miedo, sino de sobrecogedora gratitud. Habían visto un muro impenetrable caer sin un solo golpe de ariete. Las ancianas abrazaban a sus nietas, recordándoles que un día sus propias murallas, miedo, vergüenza, prejuicio, también cederían ante la voz de Dios. En los campamentos vecinos de Canaán, el relato corrió como relámpago: el Dios de Israel derriba ciudades con música. Reyes y guerreros palidecieron, porque ¿qué estrategia humana puede contener a un pueblo que conquista cantando? Lección eterna: obediencia como llave de lo imposible. La caída de Jericó no fue espectáculo de poder militar, sino manifestación de obediencia sincronizada. La lógica humana se ahogó en trompetas y pasos disciplinados. La teología de los cananeos se pulverizó junto con sus muros. Hoy, cada corazón amurallado, por orgullo, dolor o culpa, puede recordar aquella jornada. Si Dios hace de la fe una dinamita silenciosa, ¿qué cadena podría resistir? Así amaneció el día siguiente, un cielo límpido sobre ruinas humeantes, una mujer rescatada que tejía futuro, un pueblo que pisaba la promesa, y en la brisa todavía resonaba, leve pero inquebrantable, el eco de 7 trompetas y un grito que partió la historia en dos: sean fuertes y valientes. El humo de Jericó aún flotaba sobre las ruinas cuando Israel acometió su siguiente desafío, la pequeña ciudad de Ai, montón de escombros. Irónicamente, a simple vista, el asentamiento parecía un juguete comparado con la fortaleza recién derribada. Sus murallas bajas, sus portones de madera y sus flancos rocosos sugerían una conquista rápida. Pero las mayores derrotas no siempre nacen de grandes enemigos, sino de grietas invisibles en el corazón humano. Un pecado oculto que infecta al campamento. Mientras los niños recogían herramientas de hierro entre los restos de Jericó, un hombre de la tribu de Judá llamado Acán escarbaba afanosamente bajo una tienda caída. Sus ojos encontraron un manto babilónico de hilos púrpura, 200 piezas de plata y una barra de oro. Solo un recuerdo, se dijo, hipnotizado por el fulgor del botín. Ignoró, o quiso ignorar, la orden estricta de consagrar todo a Dios. Metió el tesoro en su bolsa, lo ocultó bajo su túnica y, al caer la noche, cavó un hoyo secreto bajo su tienda. El brillo quedó enterrado, pero el pecado lanzó raíces que se extendieron como enredaderas venenosas por el campamento. Ni siquiera el más perspicaz de los jueces podía verlas, pero los ojos celestiales sí. Una confianza mal calibrada conduce a la derrota. Josué, aún degustando el triunfo de Jericó, envió exploradores a Ai. Ellos regresaron sonrientes. No fatiguemos a todo el ejército, dijeron. 2 o 3 mil hombres bastarán. El consejo parecía sensato. Después de todo, ¿qué era Ai comparada con Jericó? Josué asintió y despachó 3.000 guerreros. Marcharon con paso ligero, seguros de que su reputación bastaría para desmoralizar a los habitantes. Pero las puertas se abrieron con estrépito y la realidad los sacudió. Los hombres de Ai lucharon con furia y los israelitas huyeron cuesta abajo, dejando 36 cadáveres en el camino. El silencio que siguió al desastre fue insoportable. Josué rasgó sus vestiduras y cayó rostro en tierra, preguntando al Altísimo por qué los había expuesto a la vergüenza. Los ancianos lloraron, y el campamento entero se sumió en estupor. ¿No era invencible nuestro Dios? Dios destapa la herida, hay anatema entre vosotros. La respuesta divina retumbó en la tienda de reunión. Levántate. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han mentido y escondido el botín. No podré estar con vosotros mientras no eliminéis ese pecado. El mensaje era claro y escalofriante: una mancha de desobediencia era suficiente para apagar la antorcha de la victoria. Dios ordenó un examen de rayos X espiritual, tribu por tribu, clan por clan, familia por familia. Al amanecer, bajo un cielo grisáceo, las filas desfilaron delante del arca. Los levitas sorteaban con el Urim y Tumim, y cada negativa liberaba un suspiro de alivio, hasta que la suerte apuntó a Judá, luego a la familia de Sera, después a la casa de Carmi, hasta detenerse en Acán. Los latidos de miles martillearon como un solo tambor. Josué enfrentó al hombre, y su voz, más que furia, destilaba tristeza. Hijo mío, da gloria a Dios y confiesa lo que hiciste. Acán, con el rostro ceniciento, relató su codicia. El botín fue desenterrado,
todavía reluciente, pero ya envuelto en la sombra de la culpa, y puesto a los pies de Josué. El juicio fue duro. Acán, junto con su tesoro y sus posesiones, fue lapidado en el valle de Ase. El eco de las piedras gritaba una lección imborrable: la santidad no se negocia, ni siquiera con pequeñas desobediencias. Estrategia renovada, corazón limpio. Con el campamento purificado, Dios habló de nuevo. No temas, ni desmayes. Toma ahora a todo el pueblo de guerra, yo entrego a Ai en tu mano. Esta vez, en lugar de la confianza fácil, Josué diseñó una estrategia inspirada por el Altísimo. Un destacamento de 30.000 hombres marcharía de noche y se escondería detrás de la ciudad. Otro grupo frontal, liderado por Josué, simularía debilidad y huiría como en la primera derrota. Cuando los soldados de Ai salieran en persecución, la emboscada prendería fuego a la urbe y cerraría la trampa. La inteligencia táctica iba de la mano de la obediencia. La fuerza militar no sustituyó la dependencia de Dios, la complementó. El día del ajuste de cuentas. El alba rompió sobre las colinas. Josué se situó con su lanza en alto, señalando la puerta de Ai. En cuanto su grupo asomó, los cananeos, uno a uno, corearon el grito de victoria: otra vez huyen. Se lanzaron al valle en persecución, dejando la ciudad desguarnecida. Un remolino de fingido pánico guió a los israelitas ladera abajo, y entonces Josué volvió el rostro, levantó su pica hacia el cielo. Esa lanza, centelleando a contraluz, fue la señal. Desde la retaguardia, las tropas emboscadas irrumpieron, prendiendo antorchas en los techos de paja. Cuando los hombres de Ai vieron la humareda, se dieron cuenta, demasiado tarde, de su error. Se vieron atrapados entre la fuerza principal, que ahora giraba para enfrentar, y el destacamento que surgía del norte. Fue una pinza perfecta que no dejó escapatoria. Ese día cayeron 12.000 de Ai, incluidos su rey y sus valientes. El botín, esta vez autorizado, fue repartido con justicia. Josué colgó al rey de Ai en un árbol hasta el ocaso, y luego lo cubrió con un montón de piedras como recordatorio de lo que sucede cuando se alza un trono contra la autoridad divina. Altar y renovación del pacto, la verdadera victoria. Pero la jornada no terminó con espadas ensangrentadas. Josué condujo al pueblo al monte Ebal y al monte Gerizim, tal como Moisés había prescrito. Allí levantó un altar de piedra sin labrar, escribió toda la ley sobre ellas y leyó bendiciones y maldiciones, con la mitad de las tribus en cada monte respondiendo amén. La escena fue solemne, un ejército aún jadeante, con cicatrices frescas, escuchando la palabra en voz alta, reafirmando que la victoria militar sin santidad es derrota maquillada. Los ancianos lloraban, los jóvenes apretaban puños, y las madres sostenían a sus recién nacidos mirando las inscripciones chispear bajo el sol. Enseñanzas que atraviesan los siglos. Un pequeño pecado puede colapsar grandes promesas. Acán aprendió que aquello que enterramos para que nadie vea, Dios lo ve. La derrota es llamada de alerta, no sentencia final. Israel, humillado, no se rindió, se examinó, se purificó y se levantó con más fuerza. Estrategia y dependencia no compiten, se abrazan. La emboscada en Ai mostró que Dios inspira planes inteligentes, pero exige un corazón limpio. La verdadera conquista es espiritual. Terminar el día grabando la ley sobre piedra fue más crucial que cualquier trofeo bélico. Cuando el sol se apagaba tras las cumbres, Miriam tomó la mano de su nieta Dalia y señaló el montón de piedras que cubría al rey de Ai. Hija, susurró, cada roca en este valle grita que la obediencia es más afilada que la espada. Recuerda, no hay enemigo externo que derrote a quien tiene limpio el corazón. Dalia apretó ese consejo en el pecho como si fuese la gema más preciada del botín. Y, entre la brisa que refrescaba las tiendas, el eco inconfundible seguía soplando desde los días del Jordán: sé fuerte y valiente. Pero ahora con un matiz punzante: sé santo y vigilante. Porque las promesas de Dios sí se cumplen, pero la llave sigue siendo la obediencia que florece incluso cuando nadie nos mira. El polvo de incontables batallas aún flotaba en el aire, pero el estruendo de las espadas se había extinguido. Tras años de campaña, desde las orillas del Jordán hasta los valles del Líbano, la tierra de Canaán se hallaba, por fin, ante Israel como un lienzo repartido por la mano misma de Dios. Había llegado el momento más esperado: no conquistar,
sino habitar, no guerrear, sino arar, no soñar, sino heredar. Un líder que envejece entre victorias y cicatrices. Josué, cabello plateado y espalda curtida por el sol, ascendió despacio la colina de Siquem. Cada paso era un eco de recuerdos, el mar abierto, las trompetas de Jericó, la humillación en Ai, el día en que el sol se detuvo sobre Gabaón. Sus ojos, fatigados pero aún ardientes, repasaban los rostros reunidos, ancianos de barba trenzada, madres con bebés en mantas, jóvenes forjados en la guerra, y veían no un ejército, sino un pueblo de agricultores en ciernes. El guerrero debía transformarse en custodio de promesas, aquel que reparte tierras más que cronometra flechas. Ante él se alzaban los montes Ebal y Gerizim, testigos pétreos de la ley inscrita. Entre ambos, un valle verde ondeaba como alfombra nupcial. Allí, siglos antes, Abraham había erigido su primer altar en Canaán. Todo había comenzado con un nómada sin hijos y una promesa imposible. Ahora, una nación entera respiraba el cumplimiento de aquel susurro divino. Sorteo sagrado, cada tribu a su morada. Las tribus se formaron en semicírculo. Levitas entonaban un salmo suave, mientras Josué, acompañado por Eleazar, sumo sacerdote, introducía tablillas inscritas en una urna. El sorteo no era azar, sino teología práctica. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión final. Cada tablilla extraída asentaba los linderos de la herencia. Judá recibió montes poblados de viñas. Efraín obtuvo valles fértiles regados por manantiales. Benjamín abrazó colinas que más tarde acogerían el templo. Rubén y Gad, al oriente del Jordán, reforzaron sus prados. Leví, sin parcela, obtuvo 48 ciudades refugio regadas por diezmos, recordatorio de que el sacerdocio no se mide por hectáreas sino por servicio. Los vítores estallaban como cascadas y, en los ojos de las madres, brillaba un futuro de trigales dorados y hogueras familiares. Sin embargo, Josué levantó la mano, la misma que había blandido la lanza señalando a Ai, y el júbilo menguó hasta convertirse en susurro. Renovación del pacto en Siquem, escoged hoy a quién servir. Bajo el gigantesco roble de Moré, Josué desplegó el libro de la ley. Su voz, quebrada por los años pero aún firme como pedernal, recorrió de Génesis a Deuteronomio, recordando la risa de Sara ante la noticia imposible. El pozo de José que se convirtió en trono en Egipto. Las 10 plagas y el cordero pascual. La nube de día y el fuego de noche. Los días de hambre mitigados por maná celestial. Cada relato era un hilo que trenzaba pasado y presente, cosiendo heridas de esclavitud con puntadas de promesa cumplida. Y entonces llegó la estocada espiritual. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El silencio era denso, casi eléctrico. Se escuchaba el zumbido de las abejas en los almendros, el crujir del cuero en los escudos, y la respiración contenida de un pueblo entero al filo de una decisión eterna. Finalmente, un anciano de rostro surcado alzó su bastón. Lejos de nosotros abandonar a Jehová. Él nos sacó de Egipto y nos guardó en el desierto, a él serviremos. El valle resonó con un amén, que pareció sacudir los montes. Josué erigió entonces una piedra inmensa, testigo mudéjar de aquel juramento, y la ungió con aceite. Esta roca ha oído vuestras palabras, declaró, si falláis, ella las recordará. Despedida de un general y legado para las generaciones. Los días siguientes se sucedieron en calma inusitada, carretas chirriaban cargadas de semillas, niños corrían tras cabritillos, los primeros arados surcaban la tierra prometida. Sin embargo, en su tienda de Gilgal, Josué sentía que su propia jornada llegaba al ocaso. Citó a los líderes una última vez. Arrugó un pergamino donde enumeraba conquistas y desafíos futuros, filisteos en la llanura, fortines que aún quedaban por desalojar, y, lo más arduo, la tentación de mezclarse con ídolos que prometían cosechas rápidas y placeres fugaces. Ninguna palabra ha fallado de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios os había hecho, subrayó con voz temblorosa. Mas si os desviáis, esa misma fidelidad se tornará espada. No era amenaza,
sino advertencia amorosa de un anciano que conocía el precio de la desobediencia. Luego bendijo a cada tribu, una por una, posando manos envejecidas sobre cabezas jóvenes. Su mirada descansaba especialmente en Caleb, su compañero de espionaje en los días de Moisés, dos ancianos que, pese a la arena acumulada en sus sandalias, aún destilaban la frescura de la fe adolescente. Caleb, con 85 años, se había adjudicado Hebrón, tierra de gigantes, demostrando que la promesa no expira con las arrugas. El ocaso y más allá. Tiempo después, Josué murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, parcela heredada en la sierra de Efraín. No hubo pirámide ni mausoleo, sino un montículo sencillo. Pero cada paso de una madre llevando agua, cada surco abierto por un arado, se convertía en epitafio vivo: aquí yace el hombre cuya obediencia abrió senderos donde no había camino. Junto a su tumba, depositaron la espada mellada y el pergamino de la ley, símbolo de que la verdadera arma de Israel siempre había sido la palabra. Los huesos de José, trasladados desde Egipto, fueron enterrados no lejos de allí, cerrando un círculo de más de 400 años. Promesa hecha, promesa cumplida. El cronista bíblico anotó: sirvió Israel a Jehová todos los días de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero las páginas siguientes advertirán que cada generación debe hacer suyo aquel pacto, o los ídolos reclamarán el corazón del pueblo. Eco contemporáneo para nuestro público. Hoy, siglos después, las ruinas de Jericó y los restos de Ai yacen sepultados bajo capas de historia, pero las palabras de Josué siguen vivas: yo y mi casa serviremos al Señor. A ti, mujer que sustentas tu hogar con fe, a ti, hombre que batallas por tu integridad, a ustedes, abuelos que anhelan heredar algo más valioso que un terreno. Este relato nos recuerda que la herencia verdadera no se mide en metros cuadrados, sino en la fidelidad transmitida. Cuando la cultura actual alza murallas de relativismo y placer inmediato, la voz de Josué retumba como trompeta. Escoge hoy a quién servir. Y la tierra prometida adopta nuevos contornos: un matrimonio restaurado, un hijo que vuelve a la fe, una comunidad que abraza la justicia. Porque cada promesa divina sigue estando a un paso de obediencia y a un suspiro de confianza. Así concluye la increíble historia de Josué, con un pueblo que aprendió que la conquista sin devoción es espejismo, y que la herencia eterna pertenece a quienes, generación tras generación, deciden plantar su bandera en el suelo firme de la palabra de Dios. Que nuestro corazón, como aquel antiguo valle de Siquem, resuene eternamente con un eco inquebrantable. Nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.